como el que no quiere la cosa, es el penúltimo día del primer mes del año. Esto va así de rápido, sí señores. Y 2026 ha comenzado con cambios importantes dentro del tren de las instituciones públicas. Y dentro de ese cambio, de esos nombramientos, del aprovechamiento de la experiencia y capacidad, hay uno que yo creo que todos aquí cuando dábamos cuenta del decreto, pienso que la inmensa mayoría de nosotros como que nos sentimos bien, como vamos ahora a ver una oportunidad, no una nueva oportunidad para una servidora pública que yo creo está consagrada de tener ahora que administrar una de las partes del Estado más sensibles y más importantes. Y es que Yanila Vázquez, al ser nombrada como coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales, tiene en sus manos precisamente una serie de proyectos, de planes, de programas importantes, sensibles, que llegan a esos puntos tan frágiles, tan vulnerables de la sociedad, que ahorita en el primer segmento creo que tocábamos algo de eso, y donde puede estar presente el Estado, que ninguna otra institución lo está. Y a Yanilda, bueno, se le trae desde fuera, ya le dio demasiado al exterior, ya estaba bueno, más allá del glamour de Miami. Hay que venir aquí a la pelea en las trincheras de las calles y sectores dominicanos. Yo, personalmente, me alegro muchísimo de tenerte aquí ahora como coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales, y creo que el presidente hizo muy bien, Yanilda. Buen día, bienvenida a tu casa, la Z101. Señores, qué contenta, qué feliz estoy de poder compartir con ustedes en esta primera vez que vengo después de... ¿Cómo que tú dices? Después del exilio. Sí. No, después de estar aquí. Yo quiero decirles que le agradezco mucho sus comentarios. Para mí fueron súper valiosos. Lo asumo con humildad, pero también con el compromiso de esta función que hemos asumido con tanta alegría y con tanta pasión, del regreso, del volver, pero no volver por volver, sino hacer las cosas que a uno le apasiona, que a uno le gusta, que uno quiere. Saludarlos a todos y todas. Querida, te escuché ahorita, muy bueno tu comentario, de Susana y de todos. Siempre doy seguimiento a este espacio tan importante. Y bueno, sí, creo que a veces la gente dice que no es como uno empieza, sino como uno termina. Y acompañar al presidente y al gobierno en esta última etapa, en donde tenemos que redefinirnos como sociedad, en donde tenemos que realmente visibilizar si hemos crecido económicamente, que eso se refleja en un bienestar para los más vulnerables. Esta posición y esta coordinación serán clave para ese propósito. El último gobierno, o digamos que la última visión que tuvo el presidente cuando nos reunió en el último Consejo de Ministros fue clara en redefinir 7 puntos importantes en donde el gabinete juega una tarea fundamental en cada uno de ellos. Cuando nosotros revisamos el país, Julieta y los demás, en términos de qué nos falta para que nos califiquen, y vemos todavía que no hemos cumplido con la meta de la FAO, de hambre cero, o que no tenemos todavía redefinido ese umbral de la pobreza monetaria que está por debajo del 3% y que se deduce de una persona que no llega a los $3 de consumo diario. Cuando vemos que hay 300,000 vulnerables en ese nivel y que todavía no podemos decir en el checklist, pasé esto. Cuando vemos que todavía tenemos, y eso por el SUBEN y por todos los mecanismos que tenemos, que hay hogares en donde se cocina con leña, que crea un impacto negativo al medio ambiente, pero sobre todo que demuestra la vulnerabilidad que tienes. Cuando todavía las condiciones sanitarias te obligan a ir a una letrina, cuando tú tienes un piso todavía de tierra en este momento en donde el país está en los niveles de crecimiento económico más altos de toda la región, entonces tú tienes que decir, tenemos que focalizarnos. Claro. Todos tenemos que entrar al territorio con la misma visión. Entonces esta coordinación, yo estoy aquí porque yo no podía dejar de venir a la Z, pero nosotros no debemos ser anónimos. Claro. Este es un gabinete que tiene que coordinar a los verdaderos protagonistas del territorio y hacerlo con ellos. Cuando entremos a un territorio tiene que ser con 2 visiones: o territorios calentados, que nos lo da el Ministerio de Interior y Policía, como lo estamos coordinando, o territorios que en el mapa de la pobreza sean los que necesiten ese impacto. Entonces, impactar con todo es obras públicas, salud pública, cultura, deportes. Es a ese nivel macro de coordinación con ministerios, Interior y Policía, y luego al otro nivel impactar con todo lo que es el estamento local,
coordinar con las juntas de vecinos, con la asociación de padres, con el territorio que te habla y te dice lo que quiere, cómo lo quiere, dónde lo quiere, a la hora que lo quiere. Entonces, las necesidades que tienen, pero coordinar con las alcaldías, con los regidores, con los diputados de todos los partidos, con el senador, con la gobernadora, y entonces hacer esa, digamos que esa sinergia entre todas las fuerzas del territorio, te van a ir diciendo los problemas estructurales que hay, porque no hay varita mágica para la vulnerabilidad, ni tampoco hay los recursos para poder resolver todos los problemas, pero tú tienes prioridades, y en función de las prioridades vas haciendo el trabajo. Yo creo que esta coordinación, entonces de luego hay una serie de entidades que son operativas, como entidades importantes que son los que van al territorio a dar los servicios, que ahí entonces usted le ofrece los servicios de SENASA, ahí está el PROPET, ahí está el Fondo de la Presidencia, y que entremos con todo. Es importante señalarlo, ahí va a estar la Policía Nacional, ahí está la Dirección de Drogas, ahí está el Consejo de Drogas, porque todo ese impacto tiene que ir de la mano, cada uno redefiniendo en el territorio su política. No del día, no es maquillaje, no es para que vayamos ese día y nos pongamos un pintalabio y le pongamos una pinturita al lugar. Es para que se quede ya redefinido qué acciones vamos a hacer para que eso ocurra. Eso es con las EDES, la que sea, para iluminación, un acuerdo con la Asociación de Comerciantes para que nos ayuden a mantener las cosas que tenemos hecho, llevarle murales, hacer talleres de cultura, es decir, un paquete de iniciativas que lleven a la protección social verdadera, que está muy cerca del clientelismo, está muy cerca del populismo, está muy cerca del proteccionismo. Es diferente cuando tú realmente tienes esa visión, que es garantista de derechos, como decía Susana ahorita. Cuando tú ves la Constitución, tú dices, yo tengo derecho a ser digno como ser humano, yo tengo derecho a la salud, yo tengo derecho a la educación, yo tengo derechos, y esos derechos tiene que el Estado garantizármelo. Entonces, a través de este gabinete de coordinación, trataremos de ir a esos focos vulnerables y bajar esos indicadores. Ese es nuestro compromiso en estos 2 años. Vamos a estar como los caballos que no me están con estas anteojeras, despolitizar totalmente la visión que tenemos. No digo que estuviera politizada, pero desde ahora nuestra visión es en función de los números, de lo que necesita el país, y que toda la fuerza política nos ayuden. Y te lo digo porque, por ejemplo, doña Margarita estaba antes de ayer en Sedimujer, en Santo Domingo Norte, haciendo una visita, viendo el programa, viendo por sí misma las cosas que se están haciendo, y poder dar sugerencias. Mira, creo que tú puedes hacer esto de esta manera, y lo vamos a asumir con humildad, porque ese es el espíritu, que entre todos podemos hacer las cosas de manera correcta. Yanelda, yo te digo ahora frente a frente lo que había dicho internamente. Yo celebro la designación tuya porque es un reconocimiento a la mujer militante, a la mujer ejecutiva, a la mujer formada, y yo creo que esa unión con Mayra va a ser virtuosa, sin duda. Ya empezaste para mí excelentemente bien, estableciendo tus prioridades, el programa 1424 para disminuir los ninis, los jóvenes entre edad de 14 a 24. Ya te has trazado una prioridad, y como órgano de política y de prioridad, que es la coordinación, vas a trabajar coordinando tus coordinadas directas y tus coordinadas externas. También hablaste de la transparencia, de integrar a la gente a la participación. Con relación a esos jóvenes, ¿cuáles otros proyectos tú entiendes que hay que fortalecer para lograr algún tipo de resultados a mediano o a largo plazo? Míralo, gracias Susana por tus palabras, y porque siempre he recibido, y está muy buena moza. Yo no sé qué fue lo que tú sabes que hay que hay que bañarse, aunque sea, llevándome de ti, que no te pone vieja nunca. Eso no es tan así, pero bueno, que los años pasan y pesan, pero ahí estamos. Mira, has hecho una pregunta muy importante, porque este programa es uno de los, ese es yo digo que es la estrella de la corona del gabinete de coordinación. Este programa, que está siendo dirigido por Alex
un muchacho joven con mucha pasión y que ha llevado el programa a los niveles ya de medir estadísticas, de un 36% que rondaba los que no trabajan ni estudian. Estamos bajando esos indicadores a cerca de un 18, 17%, y eso es muchísimo en apenas 2 años de iniciado el programa. Se está haciendo un trabajo en 102 centros a nivel nacional, y trabajar con una estructura de trabajadores sociales, de psicólogos, de una coordinación en cada uno de esos centros que realmente identifique con el criterio a estos jóvenes, que las propias juntas de vecinos nos mandan la gente, que se llevan, que los muchachos están ahí, y que nosotros podamos medirlo en Prepara con educación, cuánta gente te ha reintegrado otra vez al sistema educativo, cuántas personas de estas pueden ser emprendedores con un capital semilla que también al programa se lo aportan. Oigan eso, ¿ustedes lo sabían eso? Sí. Que se le aporta el capital semilla a los muchachos que quieren emprender. Pero por otro lado, se les facilita una pasantía paga en empresas que ya están redefinidas con nosotros o como con el gabinete, para que esos muchachos adquieran esa primera experiencia, ese primer trabajo y se reinserten. Todo el mundo sabe que si ni estudian ni trabajan son muy vulnerables. Muchos están en conflicto con la ley, y es importante que la gente sepa que no es fácil, ¿verdad?, con este muchacho para que vuelva, para que vaya a la escuela. Entonces los motivamos con un subsidio directo para que ellos sientan que no van a tener excusa para no ir. Si es la comida, se les facilita todo, y es un trabajo precioso que estamos haciendo. Yo creo que ese incluso es un trabajo, este es un modelo que ha sido implementado en otros países, pero el nuestro ya está siendo modelo a seguir en otros países. O sea, ya se nos está consultando de cómo llevamos este programa en la práctica para otros países asumirlo y poder, sin tener que hacer cosas drásticas como en otros países, como El Salvador, poder ir sacando y disminuyendo cada vez más uno de los renglones que el presidente se ha propuesto, que es todavía en materia de seguridad ciudadana, aunque somos uno de los países que tiene la tasa más baja de la región, llevarlo de un 8 que está ahora mismo a un 6, y eso es muchísimo, o sea, es bajar mucho, y eso ha sido gracias a estos programas y a otros programas que se están implementando. El programa de Sede y Mujer es un programa precioso que la gente no lo conoce. Aquí solo hay 2 centros, tenemos que expandirlo. Hay una expansión de 4 centros más que van a llevar a todo el territorio nacional esta ayuda. Ahí entre las mujeres víctimas de violencia, y tiene una trabajadora social, tiene una psicóloga, te atienden, tienen 14 programas disponibles en un solo lugar, que antes tenían que ir a la policía, ahí está la fiscalía, ahí estén, pero todas mujeres. O sea, ahí no hay ningún sesgo, ahí no hay limitante, ahí no hay condicionante, ahí no hay prejuicio, ahí te atiende una persona, una mujer vulnerable como tú. Pero esos centros tienen guarderías en donde tú puedes ir con tu niño y mientras tú accedes al programa, tú estás ahí. Y estamos atendiendo 200, 300 mujeres diarias, y se quedan con todos los programas. Ahí está Senasa, inmediatamente entran. Si califican para Supérate, también entran. Si califican para entrar a un curso del Infotet con cocinas industriales, ahí hay un acuerdo, oigan bien, con la Asociación de Hoteles y Restaurantes. Y hay un % importante de mujeres que se quedan en los programas de los hoteles. Yanila, entonces, eso es una cosa maravillosa. Yanila, igual quiero, no puedo perder la oportunidad para reconocer a una política de vocación. Porque hay que decir que ir del espacio donde tú estabas gravitando en tu ejercicio como política, en el consulado, muy cómoda en el consulado de Miami, caramba, perfumada entre perfumados, venir a hacer un trabajo social, muestra la vocación de servicio que siempre ha inspirado tu vida política, al igual como otros políticos, pero tú eres parte de esa simbología que aún queda, de ese servicio social y vocación social que tienen algunos políticos dominicanos. Yo he sido un crítico un poquito de tanta dispersión en los planes sociales de la presidencia, de todos los gobiernos, y también en el uso a veces político que se hacen de las ayudas sociales. En cuanto a estos 2 aspectos, quisiera saber tu visión de cómo tal vez resolver lo de la dispersión
de todos estos planes sociales, que PROPE, que Supérate, en fin, una serie de programas especiales de la presidencia que al fin de cuentas me dan a mí a entender que no existe una visión integral, real, del gobierno, de los gobiernos, en procura de llevar el desarrollo y el crecimiento a los más humildes y a los más necesitados. Quisiera, en cuanto a esto, tu respuesta de cuál es tu visión, hacia dónde debe caminar esta coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales y cómo evitar la politización de las ayudas sociales en una gestión de gobierno. Mira, buenísima la pregunta y un gran desafío, de verdad, un gran reto. Focalizarte en hacer el deber ser, ¿verdad? Que es lo importante. Si tú miras el presupuesto, cerca de un presupuesto que está en más de $1 billón de pesos, cerca del 45% está destinado a las políticas sociales. ¿Tú sabes cuánto es eso? 450,000 millones alrededor. Si eso se focalizara, si eso se coordinara, si cada una de las instituciones del Estado, todas, el Estado en su conjunto, porque el Congreso tiene que hacer su trabajo como contrapeso en la supervisión, en la fiscalización de todo lo que se hace, de que todos esos presupuestos lleguen a su territorio. Entonces, si ponemos eso en blanco y negro, si la justicia hace su trabajo en función de ser oportuna, de que sea precisa y en el momento que la gente la necesite, está haciendo un trabajo también. Y si el Estado en su conjunto va al territorio de manera articulada, coordinada, que es el desafío que tenemos, ese es el reto, coordinar, que todo el mundo entienda que no es a donde yo quiera, a donde mi amigo me dijo, mira que yo soy del pueblo tal, hagan un operativo en mi barrio, o vamos a hacer esta escuela donde yo quiera. No, hay un mapa de la pobreza. Nosotros sabemos dónde están. Los organismos internacionales han dedicado millones de dólares a definir todo lo que nosotros tenemos. Ya todo está ahí. Es solamente operativizar en función de eso. Entender que no podemos improvisar. Que si queremos salir del subdesarrollo e insertarnos ahí, tiene que ser todo con una visión de planificación. Entonces, cada centavo que tú inviertas en las políticas sociales, tú tienes que medir un resultado. ¿Qué yo quiero? Bajar este indicador. ¿Cómo lo hago? Ya está definido. Ahora, hazlo. Entremos todos. Entonces, yo creo que esa es... Y la politización, apertura, transparencia. Ahí tú mata la politización, porque cuando el territorio te hable, el regidor de ese territorio, el diputado de ese territorio, sea del partido que sea, tiene que irse a integrar, porque esa será la vía de cómo llegar a la gente. Y le pongo un ejemplo, este fin de semana que nos vamos a estrenar, porque esto hemos estado como en transición, y yo todavía, este fin de semana que entrego en Miami, porque tenía que dejar enero listo con toda la factura y todo para poder entregar. Nosotros tenemos un operativo en Guajimía. ¿Por qué Guajimía? Porque tenía 85 homicidios en un trimestre, porque ahí hay una focalización importante, y Interior y Policía entiende que ahí tenemos que entrar. Lo primero, Interior, ¿qué tú tienes? Después Ciudad, ¿en cuál barrio que está más carenciado de ahí? Entonces vamos a unir esas dos cosas. Y estamos en un territorio en donde tenemos que intervenir. Bueno, pues ya Obras Públicas chequeó todo lo que son los alrededores, de Sur fue para las lámparas, para toda la iluminaria. Ya tenemos Salud Pública montando todos los operativos médicos, odontológicos, todo lo que se necesita en el territorio. ¿A qué blanco, a qué foco vamos a ir? Tenemos ahí, queremos cerrar con cultura, con fiesta, vamos a abrir cultural. Tenemos a Diego Astacio que nos está prestando su cuerpo de baile para aperturar. Que todo sea una fiesta, porque es alegría. Usted está llevando soluciones al barrio. ¿Qué quieren ellos? Los comunitarios tienen que terminarnos el bajo techo. 3 años en construcción. Puedes llamar al constructor. ¿Qué te falta? ¿Cuánto te deben? ¿Por qué tú no estás listo? Todas esas articulaciones son las que tiene que ser el gabinete. Un gabinete de articular, que los demás hagan su función y que todos vayamos coordinados. Ahí ya está, ¿quién más? Edificación escolar, pintando la escuela, arreglando los baños. Rolfi pintando las casitas de los alrededores, el Propet ayudándonos con 2 o 3 murales que necesitamos, que nos los va a hacer cuando termine un trabajo que va a hacer, un compromiso con la comunidad, que Cultura nos haga unos talleres por la tarde en la escuela, cuando ya estemos listos, de baile, de música,
que podamos articular todo lo que tiene el Estado en función de esa necesidad. Entonces, ¿quién más? Los muchachos de deporte. Salud. Y el INEFI van a hacer incluso, tenemos un basquetbolista que va a hacer unas clínicas, gente buena que quiere aportar y no encuentra la vía. ¿Cuánta gente, cuántas fundaciones? Tenemos también voluntariados que se van a quedar instalados en el lugar, que van a identificar. Tenemos a las personas con discapacidad que vamos a identificar cuántas sillas de ruedas. Ya la gente no está llamando, mira, tenemos 50 sillas, tenemos 30, porque ya hay un lugar que va a articular en función del territorio, ya hay un estamento. Entonces yo creo que eso es importante redefinirlo, y eso es lo que va a evitar el clientelismo, la politización, pero también que los programas tengan un resultado. Por ejemplo, y hemos hablado muchísimo con Mayra, que está más clara que cualquiera persona, gracias a Dios, estamos en la misma línea, como decía Susana, y hemos conversado con ella. Nosotros tenemos 1.400.000 tarjetas. Están llegando esas tarjetas al que lo necesite. Se está evaluando en cuál ICB usted está, si está en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, cuál quintil usted está. Claro. Si esas tarjetas están llegando a quien lo necesita para que me salga de la vulnerabilidad. Entonces esa evaluación tenemos que hacerlo. Pero tú dices, bueno, ¿cómo lo podemos medir? No te creas que es tan fácil la tarea. Y nosotros hablamos con el CIUBAN, que hemos estado con ese muchacho tan bueno ahí, día y noche. Hemos tenido ya 3 o 4 encuentros de redefinición de visión. Y nosotros vemos, ¿cómo lo ven? Pero hay gente que no cotiza en la seguridad social, pero tiene más dinero que cualquiera que cotiza, porque tú lo puedes chequear ¿con quién? Con la superintendencia de banco. Si tú tienes una tarjeta de crédito, pero la gente coge su tarjeta, coge la comida, aunque no la necesite, o la necesita, pero no tan prioritariamente como otro que es más vulnerable que tú. Y si tú me das una sola funda de comida, yo no voy a salir del hambre cero, porque eso yo lo agoto en 2 días. Tú tienes que tener un programa hasta que tú me saques de ahí. Definido, 4 raciones, una semanal, cuántos niños en la escuela. Esa tarjeta tiene que estar vinculada a un retorno para el Estado. ¿Cuál es el retorno? Que tú me mantengas el muchacho en la escuela, que usted se haga su papá Nicolau para que me baje el indicador de mujeres con cáncer uterino, o que el hombre vaya a hacerse su próstata, que también hay una gran incidencia, que ustedes me mantengan 4 o 5 indicadores para yo poderte mantener en una tarjeta si tú estás ahí, porque eso es un retorno para el Estado. Y entonces no se convierte en un gasto, sino en una inversión, porque usted está invirtiendo en la gente, que es la enseñanza más importante que nosotros tenemos de Peña Gómez. Gianilda, yo soy de la gente que está celebrando que tú regreses al país, porque te conozco y sé el trabajo que haces, pero sobre todo conozco la de ayudarme realidad. Para allá, aquí públicamente, porque después no diga que no te lo dije. Señor reprenda. Cogí ahí. No, pero sabes que en mí tienes una aliada siempre y voy a estar dándote lata, porque a nosotros la gente nos ve como su canal de solución de problemas, y nosotros los tenemos a ustedes como receptores. Son fundamentales para nosotros. De esas solicitudes de la gente. Me parece que muchos de los programas sociales están muy concentrados en las grandes ciudades, sobre todo en Santo Domingo, y creen que los pobres solamente están en Santo Domingo, los barrios vulnerables. Sin embargo, tú te vas, por ejemplo, al sur, que es una de las zonas más pobres del país, y tú te encuentras zonas vulnerables que todavía la gente no ha encontrado el camino para salir de la pobreza, o por lo menos de la pobreza extrema. Entonces me gustaría saber, dentro de ese levantamiento que ustedes han hecho, ¿cómo o sea, qué tipo de prioridad tienen esas zonas vulnerables del interior del país, que están lejos, El Cercado, Hondo Valle, o sea, todas esas zonas donde la gente sigue siendo pobre de generación en generación? Mira, ese es un reto, ¿verdad? Un desafío que no vamos a decir que es fácil, porque esas personas tan vulnerables, tú no encuentras ni siquiera cómo ofertarles un servicio, un subsidio directo, porque no tienen ni cédulas, algunos no son nacionales. Entonces, esa vulnerabilidad hay que verla, es multifactorial. Entonces, no es multidimensional, vamos a decir. Entonces, a veces esos lugares necesitamos acompañamiento, pero estamos trabajando con la Junta Central Electoral, muy importante. Es una articulación con todo, porque aquí se hablaba del derecho a tener un nombre, una nacionalidad. Yo lo escuchaba a ustedes cuando venía en mi tapón, que casi me da un infarto de 1 hora y pico para llegar aquí. Pero bueno, esta hora es así. Y yo decía,
Oye, ¿cómo nosotros podemos ser garantistas de eso? Nosotros tenemos una unidad. Cuando nosotros vamos al territorio y vemos que hay un señor de 80 años que no tiene cédula, ¿cómo accesa a un programa? ¿Cómo yo lo entro en el CONAPE? Para que, o sea, ¿cómo entra al programa? Si no está identificado, si no tiene y es dominicano, no es un nacional extranjero. Entonces, ahí tú te encuentras también que en ese quintil de los 300,000 identificados que están en la pobreza monetaria, ahí hay mucha gente que no tiene cédula. ¿Y cómo tú lo ayudas? Entonces, vamos a buscar alternativas con los programas de comida para que me salga de esa vulnerabilidad. O sea, no te puedo ayudar con un bono directo, pero te ayudo con otro de los programas que tiene el Estado. O te llevo la comida hecha todos los días. Vamos a articular todo eso, porque de eso que se trata. Entonces, yo creo que sí, tenemos un mapa de la pobreza. Ya dijimos que vamos a trabajar con ese mapa, que va ahora a tener 2 componentes. Calentamiento, interior y policía, porque a veces... y uno lo ve increíble, eso me lo decía el presidente una vez, es que no hay una correlación de delincuencia con pobreza. A veces los países más pobres son los que tienen la delincuencia más baja. Hay una dignidad en la pobreza increíble. Y tú ves los bolsones de criminalidad o de focalización en los asentamientos masivos alrededor de las grandes ciudades como Santiago y Santo Domingo. Estamos trabajando, el 14-24 se va a inaugurar en Pekín, en Cienfuegos, en Santiago, en los lugares más vulnerables, porque ahí es que se necesitan los programas, ahí es que está la gente carenciada, ahí es que tenemos la vulnerabilidad, y en función de eso vamos a ir expandiendo los programas. Pero nosotros venimos con una cosa bellísima, que el presidente le preocupó tanto, que estando yo en Miami, el PROPET fue a ver cómo nosotros convertimos la calle 42 en un centro de arte, como lo hizo Wynwood allá. Sí, Wynwood. Y ahora que me toque a mí ser protagonista de eso, para que tú veas que todo tiene un propósito, no es solamente perfumado. Oye, como yo vi el modelo, como nosotros vimos cómo se transformó de un lugar peligroso a un centro de arte que va el mundo a verlo. Sí. La industria naranja, reciclaje, cuántas cosas lindísimas podemos hacer a partir de entrar a Capotillo como tenemos que entrar, con todo ahí. Entonces yo creo, pero eso no nosotros, eso es la Junta de Vecinos, eso es el Padre Joselo, eso es todo el mundo ahí, para que en función de esa programación con la alcaldía, con todo, podamos entrar como se merece ese territorio que ha estado abandonado por siglos, por años. Y esa vulnerabilidad no le viene gratis, viene de una gente que yo no puedo entrar. Sí, claro que se puede entrar. Vamos a hablar con lo que se tiene que entrar, vamos a buscarle alternativas a la forma de cómo ellos ahora reciben su ingreso. Vamos a ver que la gente que quiere hacer una película venga y lo contrate. Se me ocurren mil cosas, un centro de grabación, de dembow, un grupo de baile, que ahí haya de todo para que la gente que quiera hacer una fílmica encuentre en ese lugar arte. Encuentre sitios a donde buscar alternativas, que no sea solo vender drogas, su única vía de ingreso, como se han identificado en algunos sitios, sino que tú le buscas alternativas, porque tú no vas a sacar a una persona de ahí si tú no le dices a dónde va a conseguir el dinero que le requiere diario, Julieta, porque ¿cómo lo consigue? Así es. ¿Cómo tú sacas un muchacho de las calles si tú no le buscas alternativas en un lugar a donde tú tengas alternativas? Claro. Entonces, si tú no le das esa alternativa a los jóvenes, a las mujeres, entonces tú lo que estás es poniendo maquillaje a un problema y no lo vas a solucionar. Yanela, hay gente que entiende que coordinar un gabinete es administrar recursos y no entiende que es articular política pública vinculante con todas las instituciones que tienen que ver con ese gabinete, en este caso el Gabinete de Política Social. Tiene una visión preclara, ha definido los ejes en el cual va a apuntalar, disminuyendo indicadores fundamentales, como lo ha planteado y como lo ha descrito. Creo que eso te permite tener una visión preclara de lo que quiere hacer y un éxito garantizado. Creo que tiene el liderazgo suficiente para articular, que una de las principales debilidades también del gabinete, sobre todo de políticas sociales, es quién asume el liderazgo de ese gabinete por tu vocación de servicio y por la visión que tiene. Ha hablado de cómo definir y focalizar más los subsidios sociales que permitan tener retorno en área de salud, en área educativa, que para mí también son importantísimos, y ver cómo entonces se pueden articular una serie de programas sociales vinculados también con la familia.
Hoy nosotros abordamos un tema aquí lamentable, pero que no deja de tener importancia, que es el tema de la violencia intrafamiliar y de la violencia a nivel de los sectores más vulnerables, y sobre todo esa violencia que se expresan en las calles nuestras. Dentro de ese marco está contemplado el tema de ver cómo a través de la articulación precisamente de esa política pública que definen algunas instituciones del Gabinete de Políticas Sociales, se pueden implementar programas que permitan ir directamente de que dentro del marco de esa ayuda condicionada haya por lo menos un programa de disminución de la violencia y mayor nivel de capacidad de resolución de conflictos intrafamiliares y sociales. 100%. Es una coordinación que hay que hacer con el Ministerio de la Mujer. Pero te quiero decir algo muy crítico y que es medible. En la medida en que la mujer se toma conciencia de sus recursos y hay una movilidad social, cesan los niveles de violencia, porque la violencia viene asociada a una dependencia, a una manipulación económica, financiera, a una manipulación en muchísimos sitios, porque la violencia física a veces es resultado de una violencia psicológica, violencia financiera, violencia hasta política, porque las mujeres los vemos a veces, también en los partidos y en todas partes. O sea, hay un tipo de sesgo solo por el hecho de un género. Entonces yo creo que esa vulnerabilidad es lo que nosotros tenemos que ir enfocando. Cuando tú tengas ese ser de mujer, cuando tú saques a esa mujer de la dependencia que tiene de que ese hombre le dé sus 500 pesos diarios, aunque le dé, la maltrate, entonces porque ella se lo pueda ganar por sí misma y que ella entre al mercado laboral y ella se vea ya capaz de poder hacer cosas por ella misma, entonces eso va cediendo. Claro, eso va acompañado de una educación que tenemos que hacerlo también con el Ministerio de Educación, una currícula que desde la escuela tú enseñes a la gente a identificar. Nosotros teníamos un programa cuando nosotros fuimos ministra en donde con los emojis, todas las escuelas públicas y privadas tienen una presidencia del curso, ¿verdad que sí? Muchos de los otros muchachos han sido presidentes, secretarios. Esa persona coge el listado y esos muchachos, ellos mismos en el aula, te identifican con una carita, una persona que está triste todos los días. Eso es una voz, una alerta. Cuando tú dices, si está muy contento, otra alerta, hiperactividad. Si el muchacho está retraído, puede ser que tenga un problema de visión o que no escuche. Entonces, todo eso, pero ellos que te lo saquen, entonces la maestra toda la semana revisa con ese curso. Eso es facilísimo. Y eso es un proyecto que lo tenemos ahí con un clúster de psicólogos que se puede aplicar. Son muchas cosas que se ve. Lo que hay que hacer creativo y ver de qué manera nosotros podemos ir viendo, identificando la violencia y trabajándola desde la escuela. Y también desde la comunidad, con la junta de vecinos, con toda esa articulación que hay que hacer para que todos esos niveles vayan cediendo. Pero es multidireccional, multifacética. Nosotros no podemos, con esto tú lo vas a solucionar, no es verdad. Tú tienes que ver el territorio, todas las personas, todos los hombres agresores fueron agredidos. Su problema también de masculinidad, de redefinición de masculinidad. Y vieron a una madre que era agredida y que luego justificaba. Entonces lo ven como una normalidad. ¿Ustedes entienden eso? Eso es grave, eso es profundo. Ellos lo ven como una cosa normal porque la mamá, para evitar que el muchacho le decía, no, eso no es nada. Sí me da, pero él es bueno. No, mira, es que tu papá vino, empieza a excusar. Entonces ellos lo ven como una normalidad. Aguántale golpe, pero menos hambre. Ya. No. Es que es más profundo de ahí. No es tan sencillo como una frase, señores. Hay que estar en el papel, en el lugar de eso. Y pues como la vida te prepara para todo, mi tesis doctoral fue del estado de vulnerabilidad. Cómo el ambiente te condiciona a determinadas cosas. Cuando tú eres un ciudadano que has vivido con 7 tíos, hijos de cada uno, en una familia donde la abuela es la que le cuida a los hijos a 4 gente, y a donde hay madres pariendo conjuntamente con sus hijas, porque yo tengo abuelas de 32 años. Increíble. Cuando tú tienes una niña, como hemos determinado en el programa 1424, y esto, Susana, con 15 años con 3 niños,
4 niños, ¿cómo tú puedes sacar de la pobreza? ¿Cómo tú rompes ese círculo si no es integrar? Si tú no enfocas una situación. Y de 3 hombres distintos, con 15 años. Entonces, cuando tú ves esos dramas, tú dices, tenemos que enfocarnos en esto. Es grave. O sea, tenemos que ver. Y yo creo que, gracias a Dios, ese triplo de mujeres que tenemos ahora, Mayra, Gloria y nosotros, estamos claros en cómo tenemos que reenfocar todo eso. Y si tenemos una coordinación con todos los estamentos del Estado, y si el presidente nos ha apoyado de esta manera, nos ha entregado esto, pero con esta condición, oye, mi compromiso es coordinar. Lejos de quitarme la función, me está empoderando para que coordine. Entonces, si los ministros, cuando yo los llame, entienden que están coordinando como lo han hecho, porque eso sí digo, el respeto, la consideración, el apoyo de que cuando yo llame al instante te responden con cualquier solución. No te digo que Dios me está apretando y Carolina y todo, o sea, colaborándonos para que todo funcione. Entonces, yo creo que esa coordinación, que es el reto, sin decir Gianila, sin decir gabinete, vamos. Tú eres que estás poniendo el recurso obra pública que es el protagonista de esto, salud pública es el protagonista, educación es el protagonista, cultura es el protagonista. Nosotros tenemos también la misión de consolidar la clase media, porque si no tú me bajas el quintil. Si a ti se te enferma un niño, si tú tienes tu mujer, Dios te libre, con un cáncer de un día para otro, tú eras de clase media, inmediatamente tú bajas el quintil ahí mismo. Ya tú te conviertes de uno a otro. Entonces tú tienes que garantizar que tú no bajes de ahí, porque mira cómo es de complejo la situación. Dice Amado Díaz que la clase entrar, media está una semana de cuidado intensivo de volver a ser pobre. Exactamente. Entonces tú tienes que entrar con los medicamentos de alto costo. Tú tienes que entrar con una ayuda para la familia. Tú tienes que entrarme con que ese niño tenga un lugar a donde ir en la tarde para yo poder cuidar, para yo poder no lesionarme económicamente con un impacto o un accidente de repente te saca del trabajo. Son muchas cosas, muchos factores que hacen que esa clase tengan esa, ¿cómo que tú dices? Me gustó eso. Que una clase media está una semana de cuidado intensivo, debe volver a ser pobre, de rebalar para atrás. Eso es... en cualquier rebalón te reubica. Sí. Entonces ya tú tienes que coger la tarjeta, heredar, volver, la crédito, tú pagas nada más el mínimo. Vender el carro, el motor se te dañó. Hasta que se le dañe un carro, una gente de clase media te dé ese rebalón para atrás que tú tienes. Entonces tenemos que cuidar todo eso. Estar pendiente con ProMiPyme, un comerciante, para que no se me salga de ahí, para que no baje sus niveles de venta. Es todo, es integral. Entonces es mucho con demasiado lo que tenemos entre manos, y por eso que necesitamos a todos ustedes que estén pendientes. Mira, tal cosa. Yo te escuché hablar de un caso en estos días de unos jóvenes que tú ayudas. Ajá, de unos niños. De unos niños. Vamos a buscar todo eso. Vamos a ver todo eso. Vamos a resolver todo. Es la comida que le entregué. Sí, pero eso es una coordinación. Yo lo vi así. Y nosotros inmediatamente que te escuchamos, a veces hasta con una llamada tú resuelves cosas porque no estabas pendiente de eso. Pero a veces como tú eres cercano, pero no hay que pelear tanto, tú nada más lo notificas. Tú lo notificas. Entonces ahora, lejos de ser pasivos, vamos a convertirnos todos en actores activos, a ver la solución. Mira, Julieta, política, va al territorio y encuentra cosas, mira, nada más una foto, mira, Yanila, tal cosa. Y ya nosotros ahí vamos a actuar en el territorio con el problema que haya que resolver. Y estamos de verdad, y vengo aquí que considero que son mis amigos y que honestamente siento que siempre he encontrado en este espacio un apoyo, un reconocimiento a las cosas que hacemos. Pero mira otra cosa, un tema de moda a nivel mundial, la política social adaptativa, es otra cosa que te da un rebalón. Viene un ciclón, una gente que tenía su casita lista, se le dañan todos los muebles, ya usted está otra vez ¿a dónde? Una semana. Entonces, la política social adaptativa tiene que tener una respuesta rápida. Nosotros, para que tú veas que todo le prepara a uno, fuimos con el Departamento de Estado a ver cómo manejan el sistema de riesgo los países desarrollados. Y nosotros duramos 3 días viendo eso. Oye, a todo el cuerpo consular de todos los países,
nos llevaron a ver cómo se maneja una ciudad segura. A partir de eso, cómo se activan. Esa gente tiene un sistema de activación. Viene un sismo, por ejemplo, tal día, o un efecto hidrometeorológico, dime la palabra, que es como lo maneja el lenguaje internacional. Y entonces te ponen una alerta. En un cuarto, todo el mundo listo. 48 horas antes, un checklist, cada uno, envejeciente, junta de vecinos, cada uno con su tarea. ¿Qué tiene que hacer para prevenir? Cada uno en su espacio, infraestructura. Ahí en una mesa, todos así como aquí, pero con una computadora frente y atrás dice, ¿qué es lo que te toca a cada uno? 48 horas. Y un supervisor, ¿qué te falta? 36 horas, que tú tienes que tener listo. 24 horas antes del sismo. 12. Y activado, todo listo, con un almacén, con todo lo que se requiere para activar esa ayuda al instante, que se renova por los vencimientos cada cierto tiempo. Entonces se saca 3 meses antes y se llevan a otros estamentos. Pero eso es así que funciona, es organizarse, es planificar. Entonces, en función de esa planificación, poder hacer eventos. Entonces, esta unidad que nosotros queremos activar es uno de nuestros propósitos en esa agenda adaptativa, incluir una unidad que tú me digas, mira, pasó esto, hubo un derrumbe, haya afectado 10 casas, nosotros podemos tener una unidad rápida que le responda al instante a esas situaciones que se tienen. Entonces yo Yanilda, definitivamente que te dejo sin pregunta, tú, Yanilda. no, porque Yanilda acaba de definir lo que real y efectivamente desarrolla a los pueblos y saca de la pobreza, de la pobreza que es la que realmente incide en ese desarrollo, que es la pobreza multidimensional, no solamente la pobreza monetaria, sino esa pobreza multidimensional que es la que hay que abordar. Y me da mucho gusto escucharte, porque veo que tú tienes una visión clara sobre la misma y cómo es que debe de ser abordada. Ahora bien, Yanilda, el problema que ha tenido este país, sistémico se podría llamar, no sé si es sistémico, cultural, tú le pones el nombre que tú quieras, es el seguimiento, la continuidad de las políticas. Tú decías, por ejemplo, en Capotillo por décadas. No, en Capotillo se hizo una intervención importante en el 2005 que tuvo resultados y que fue incluso reconocido por organismos internacionales, los mismos organismos que siempre han estado desde que organismos internacionales, los mismos que han estado presentes en todo este tema de las políticas sociales desde que empezaron las transferencias condicionadas, es decir, las tarjetas, ¿cómo se llama? La ONU, la FAO, ¿cuál otro organismo? Bueno, hasta el BID tiene un estudio. El BID, que han estado, la CEPAL, que han estado todos acompañando eso desde hace mucho. Sin embargo, hoy tenemos en Capotillo una situación que parecería que en Capotillo nunca se ha hecho nada. Y sí se hizo, y sí se invirtió mucho dinero, y sí se invirtieron muchos recursos. Entonces, el gran desafío que yo veo que tú tienes como coordinadora de esa política social es poder lograr que, por ejemplo, si tú vas y haces esa intervención que señalas que vas a hacer ahora próximamente, ¿cómo tú vas a garantizar, con qué mecanismos tú cuentas, con qué recursos, para lograr que ese impacto que va a tener en ese momento, en ese territorio, se mantenga en el tiempo? Ahí es que está el problema, ahí es que está el asunto, el quid del asunto, porque ese es el problema que nosotros tenemos, y yo creo que tiene mucho que ver con la forma de nosotros actuar y ser como población. Mira, yo creo, una pregunta, un buscapié, como dicen los muchachos, ¿verdad? Sí, no, pero no, porque ella me dejó sin pregunta, porque lo abarcó todo. Muy buena, pero míralo, pero Julieta, mira, lo que estás diciendo es básico. ¿Tú sabes cómo? Haciendo las cosas con la gente. Si tú le das poder al territorio, tú vas a tener un resultado permanente. Ahora, cuando tú vienes a ponerme una inyección de afuera, de que, mira, de lejos, con una pistolita, porque no me atrevo a entrar, déjame llevar esto. No, cuando tú incluyes el territorio, que yo les dije, ¿cómo tú a Capotillo le impactas? Que tiene un alto componente cultural, con cultura, con lo que ellos hacen, que ellos hacen mezcla de
dembow. Pero vamos a trabajar eso, que eso es una industria. Vamos a fortalecer eso, que eso es lo que este territorio te está hablando. Eso es lo que el territorio te está pidiendo. Ahora tú le quieres llevar de un curso de electrificación, pero ellos no quieren eso. Ellos lo que quieren es actuación. Ellos lo que quieren es baile. Pero entonces, ¿cómo tú le llevas de que Infoté un curso de mecánica, cuando ahí no hay ni un carro? Entonces tú tienes que ir, escuchar qué es lo que el territorio quiere, cuáles cursos yo quiero aquí. Focalizar lo que tú tienes, entonces tú vas a tener permanencia porque tú le estás dando lo que ellos quieren tener. Entonces nosotros, por ejemplo, el 1424, que es una oportunidad, se llama así Oportunidad 1424, ahí va a jugar un papel, pero nosotros vamos para el territorio con un local ahí adentro. Eso te va a permitir una permanencia ahí, con un local ahí adentro, redefinido, en donde nosotros vamos a poder cosas de lo que ellos quieren que se haga ahí. Yo no voy a dar un curso de cocina, si usted lo que quiere es un curso de coreografía, suponte, porque eso es lo que demanda el territorio, o de diseño de vestuario, para que, ¿cuánta gente con talento no hay ahí? Que lo han demostrado, Ustedes saben que hay películas que se firman ahí y que vienen de otro país a contratar gente de ahí abajo. Sí, ellos son los bailarines. Ellos son los bailarines, ellos son los filmmakers, ellos son los... Porque ahí también tú no puedes entrar, tú no puedes llevar gente de fuera, tiene que ser con la gente de ahí. Hay una película, señores, de José María Cabral. Sí. Miren, se llama La 42. Yo lo invito a este país a que vean eso, para que ustedes sepan qué es lo que está pasando ahí abajo. El drama, sí. Yo digo ahí abajo porque una vez yo fui a hacer un operativo, nosotros tenemos una fundación y tuvimos que bajar 240 escalones, que lo conté 3 veces, porque cada vez que bajamos eso donde el Padre José, lo ahí abajo, eso era camino y escalones, porque es que a veces también, si no hay esa sensibilidad para entender el problema, y tú nada más vienes o con estudios internacionales que se hacen a veces desde el cuarto frío, consultoría, a esas consultorías tú tienes que llevar al territorio. Ahora, la Estrategia Nacional de Desarrollo también te dice cómo hacerlo, con los consejos municipales, los consejos barriales. ¿Por quiénes están compuestos? Por la Junta de Vecinos, por la Asociación de Padres y Amigos, por los comerciantes del territorio, de ahí abajo o de ahí arriba, de donde sea, si es una loma. Es el territorio que tiene que hacer, tienen que hacer una cosa que aprendí de Peña Gómez. Hoy las auditorías sociales, cuando usted tiene un programa, ¿quién es que le va a medir el programa? En función de los resultados. Son los mismos actores de ahí. Las auditorías sociales se hacen con el territorio. Es una palabra que parece genérica, pero no, es la gente de ahí. Y ahí es que nosotros vamos a ver. Yo creo que con las auditorías sociales, te estoy dando respuesta, entrar al territorio permanentemente, con una unidad dentro de ahí, que es lo que pretendemos hacer desde el gabinete, que ya tenemos visto hasta el local, ella me lo enseñó. Vamos a ver si ese es el adecuado, pero que nos digan la gente de abajo si ese es el adecuado. Ellos mismos te lo buscan. Sí. Al otro día tú tienes 4 alternativas y vamos a tener una presencia en el territorio que le da seguimiento a todo lo que se haga ahí. Tú tienes ahí 3 liceos. Ya bueno, pero esos 3 liceos me tienen que prestar esa cancha por la tarde que termine la escuela hasta las 10 de la noche, porque si tú no lo haces hasta las 10, que es que llega la mamá de trabajar, que hay servicio en algún lado, o el papá de motoconchar, tú me tienes ese muchacho en la calle hasta las 10 de la noche. Entonces yo lo tengo que tener ocupado hasta las 10 de la noche, hasta las 10. Entonces tú tienes que tener canchas iluminadas, tú tienes que tener ahí 7 clases que hacerle y alternativas de lo que ellos quieren que tú le des. Porque si tú pones ajedrez y ellos lo que quieren es jugar voleibol, tú me vas a decir si las clases van a estar llenas o eso va a estar vacío. Yanilda, te hemos escuchado tu intervención con relación a tu nuevo puesto y te deseo lo mejor, porque todos aquellos que tenemos de una manera u otra compromiso y vocación de servicio, creemos que la solución es impactar correctamente y sobre todo aperturar. En tu intervención he visto el ánimo de aperturar, de abrir, que todos puedan opinar y escuchar a todo el mundo, y eso es bueno, porque cuando tú eres sectario, pues cierra las posibilidades de resolver cosas. Pero mi pregunta va en la parte política. Hemos hablado de todo, pero vamos a hablar de política. Tu partido entra ahora en un proceso de escogencia de posiciones selectivas internas, pero también se aproxima a escoger un candidato o candidata presidencial. Me gustaría escuchar tu opinión como política que eres de desarrollo y formada.
¿cómo ves a tu partido en este reto que se le avecina? Y también me gustaría escuchar si Gianilda está con algún proyecto presidencial. Mira, voy a empezar por lo último. Mi proyecto es esta agenda del presidente. Exacto. Okay. Ese es mi proyecto. Ayudar al presidente que este último tramo lo convierta en el mejor presidente que haya tenido la República Dominicana. Esa es mi agenda. Y gracias a Dios siempre estuve clara en que si quería volver tenía que ser a eso, ayudarlo a eso. Y él lo tenía claro también. Creo que ahí hemos coincidido y le agradezco al presidente de nuevo una oportunidad. Y le agradezco más porque a veces uno dice, ¿qué yo hacía aquí en Miami? Que lo dije muchas veces. Y ahora yo que estoy aquí, es que tú estás en un país que ya buscó soluciones a cosas que aquí no tiene soluciones. Y ya lo viste, lo entendiste. Mira, nosotros tuvimos un encuentro el año pasado con todos los alcaldes, doctores en crisis, con PhD. Y nosotros participamos día tras día, invitamos a todos los alcaldes de aquí. Fue el FEDOMO con el presidente y se representó. Y participaron de toda esa conferencia, cómo se manejan las crisis. Crisis sociales, crisis políticas, crisis económicas. ¿Cómo la manejaron? ¿Cómo llegaron a donde están? Y ver eso y entenderlo es importante. Entonces, yo creo que ahí te dice a dónde nosotros estamos. Que eso después nos acredite para otra cosa, no te digo que no, porque el que es político y dice que no aspira, está siendo, no es transparente. Y tampoco voy a venir aquí a hablar una cosa que luego ustedes mismos me la saquen en cara. Yo, claro, uno aspira a avanzar, pero sin perder el norte, que lo que te va a acreditar a ti en eso es tu trabajo bien hecho, es focalizar tu trabajo y despolitizarlo. Entonces, bueno, ahí te digo, ¿cuál es el reto que tenemos como partido? Ya ahora entra la miembro de la dirección ejecutiva. Mantener la unidad sobre todo. Entender que es juntos y en el mismo territorio. En el mismo territorio hay 4 equipos de diferente gente. Pero tú me tienes que importantizar los 4. Porque si tú quieres venir a imponerte sobre otro, tú no vas a conseguir gobernabilidad en ese territorio. Entonces, el partido que ahora se aboca a una reestructuración que me gusta mucho porque es cercana más a la gente. Estamos trabajando la dirección del partido por recintos electorales. Es decir, una dirección, la misma dirección que actúa el día de las elecciones, es el que te tiene que actuar todos los días, porque es el que tiene el control del votante. Y un partido tiene un fin electoral. Vamos a dejarnos de cosas. Tiene fines sociales, tiene fines culturales, pero su fin es electoral. Entonces, tú me coges el recinto. No inventes quién es el que busca los votos ese día. Nosotros lo sabemos, es mentira, todos los partidos saben. Yo me encontraba con tu hermana en el centro de Arroyo Hondo. Ahí tuvimos varios pleitos cuando estábamos. Todo el mundo sabe quién es el que responde en un recinto electoral. Entonces, importantísimo esa gente. Seamos justos en quién es que hace el trabajo y en función de eso vamos a armar una dirección nueva, redefinida. Y nosotros tenemos liderazgo incipiente, tenemos gente. Mira, una vez yo tengo un ejemplo buenísimo. De hace 3.000 años, cuando yo estaba en el territorio, en organización, nosotros hay un accidente en Mao y muere el presidente del partido, pero todavía estamos en un proceso como ahora, casi previo a un proceso electoral. Y vamos al territorio y empieza todo el mundo a traer como nosotros nos envían para solucionar el problema y que traigamos una dirección provisional al partido de allá. La gente supo de una vez, te empieza a traer guagua, como que votando, todo el mundo, y empiezan todo, el diputado, el senador, a buscar gente. Y cuando nosotros vamos allá, decimos, todo va a ser fácil. Me acuerdo que era Atoy de Cans, que estaba, mira los años que hace de eso. Y le digo yo, miren, esto lo vamos a solucionar fácil. Esto es una dirección provisional hasta que se definen elecciones. ¿Cuáles son los jefes, los presidentes de zona? Se sale todo el mundo para atrás, me dejan esto aquí, ustedes. Denme un nombre que los demás no objeten. Esa es la condición, que los demás que están en esta mesa no lo objeten para que dirija provisionalmente el partido. ¿Qué ustedes creen que pasó? El mismo nombre, todito. Si usted dice que la gente sabe quién que vale en los sitios, pero sobreponen los intereses personales a los demás. La única condición es que los demás que están aquí no lo objeten. Esa persona está en cada territorio. Entonces nosotros sabemos quiénes son. Entonces, ver eso. El reto es la unidad. Porque en casa
en nuestra casa y en la casa de el de al lado, la división es lo que te hace salir del poder. Entonces nosotros queremos mantenernos en el poder, mantengamos la unidad, pensemos que no necesitamos todo, vamos a una convención interna, no me detracta el otro compañero que tu contrario, porque tú lo vas a necesitar mañana, tú vas a ganar solo. Así es. Y para que se te integre en la campaña, usted tiene que haberlo tratado bien en el camino. Claro que sí. Yanilda. Yo le digo, perdóname, a la gente, todos son buenos, la mía es mejor, pero todos son buenos. Yo no me detrate al otro, que el otro tú lo vas a necesitar mañana. Entonces ese es el espíritu. Que nosotros, yo creo que Jarabacoa ayudó mucho, que nos abracemos, entendamos que yo tengo derecho a participar también, minoritaria, mayoritaria, que nos digamos las cosas en la cara y que entendamos que todos los actores que quieran participar, porque yo creo que van a surgir nuevos y van a salir algunos. Todavía eso no está redefinido. ¿Otros candidatos? Sí, y pueden venir nuevos y pueden salir del esquema los que hay. Pero sean unos, sean otros, todos tienen un valor frente a la unidad. Porque son parte de esta rompecabezas que hay que armar para que todos caminemos juntos y podamos permanecer en el poder. Volviendo, Yanilda, a estos deberes del Gabinete de Políticas Sociales, quizás más que una crítica, a una sugerencia que siempre reclamamos a muchas de las instituciones, siendo tan abarcadores sus deberes, siendo tan abarcadores los retos. Nos gusta la idea de la descentralización, de que la toma de decisiones se acerque a los territorios. Yo sé que el cuerpo con el que cuenta tal vez de colaboradores no es tan amplio como el de otras instituciones, pero sí es importante que la identificación de los problemas en lugares remotos y distantes muchas veces se haga con las personas que conocen y trabajan. Ahí va a ayudar el hecho de que ha sido una política que viene precisamente trabajando desde el territorio hasta posiciones de importancia, no al revés. Pero se necesita, se precisa en muchas instituciones, y no es distinto, pienso también en las instituciones de ayuda social, que esa descentralización sea real, no sea solamente de nombre, y que los territorios participen diciendo qué necesitan, cómo lo necesitan y dónde es que más lo necesitan. Mira, es que es solamente coordinar. Ayer hablaba yo con estábamos hablando con el equipo de Mayra. Ellos tienen 50 centros. Nosotros tenemos 100 y pico de centros tecnológicos. Vamos a unificar todo eso, que estamos en la misma página. ¿Cómo que tú vas a tener 5 gente en un sitio y yo 5 en otro? Vamos a unificar todo eso, vamos a caminar juntas, pero claro. Entonces, los centros tecnológicos, los centros que tiene el Supérate, los centros que tiene todas las instituciones que manejamos esto, tienen lugares. También las organizaciones de la sociedad civil local, porque nosotros tenemos fundaciones, claro. Nosotros tenemos patronatos, nosotros tenemos voluntariado, todo eso tiene que participar, porque todo se compromete. Y tú dices, mira, voluntariado tal, ocúpate de la clase tal, tal y tal, eso va por ti. Y tú, porque todo eso a veces recibe fondos públicos también. Y usted tiene que tener una corresponsabilidad en la ejecución, la mayoría. Entonces, vamos al territorio ahora. No es lo que tú digas, es lo que este programa diga. Entonces, ayúdame con esto. Mira, tu voluntariado tal o fundación. Y la medición. Y los recursos, porque si tú no tienes luz en el sitio, que es la garantía que tiene que tener el Estado. Si no hay una planta, si no hay un lugar claro, si no está definido a dónde vamos a hacer la cosa, ¿cómo tú la vas a hacer? Entonces, esa articulación es lo que nos toca, es lo que nos va a garantizar, y que todo el que tenga que ver con el territorio, que lo hay. Tú tienes, por ejemplo, un territorio como, suponte Constanza o Jarabacoa. En vez de dar un curso de tal, vamos a hacer mermeladas, suponte. Sí, atar al vamos a ser suelo, emprendedores con cosas del territorio. Ahí, claro tú estás en Samaná, tú no le puedes dar el mismo curso que tú le das a una gente en Constanza. Tú tienes que diversificarle, porque es que no es lo mismo. Yanilda, hay que entrar en esos barrios de Moca, Yanilda. Esos jóvenes de Moca, esos barrios tan que solo droga. ¿Tú le vas a dar un tour? Droga, no, porque yo la soy conoce de allá, mejor que yo. Esa mujer la conoce. Mira, nosotros. Pero Moca está en una situación difícil con ese tema de las drogas, de los barrios y los jóvenes. Yo creo que sí. Pero hay, por eso mismo, por la masificación, por dejar las cosas. Dos Mocanas. Tiene tiene excusa. Sí. Hay una concentración, hay una mocanidad en el poder. Preocupante para nosotros los azuanos. Y una que no está en el poder, pero que es amiga de todas las que están en el poder mediático. Y esto no es un esto poder. Esto es poder, el cuarto poder. Yanilda, nosotros te vamos a desear éxito, no suerte, no, éxito.
porque tu éxito al frente de estas funciones implicará el éxito también de esos estratos humildes, necesitados, frágiles, que son los que propician la verdadera necesidad de estas políticas. Yo creo que has hecho una descripción extraordinaria de cuáles son tus puntos cardinales, hacia dónde caminar, y nosotros vamos, como tú dices, también a ser compromisarios con nuestras llamadas, mensajes. Cuando yo le diga, Ricardo, mira, necesito tal cosa, dímele. Un abrazo, Ricardo, que ha sido un gran, tremendo colaborador tuyo. Y por supuesto, también nosotros cumplir nuestra labor, tanto de denunciar, de señalar, de sugerir, para ayudar en lo que podamos. Acompañarnos, y eso es lo que yo le pido al país, a todos que nos acompañen. Usted es de la Fuerza del Pueblo y vio un problema, acredíteselo. Yo le voy a decir que fue usted que me lo señaló, porque yo no tengo que protagonizar. El que tiene que protagonizar es la solución. Mellista de Peña, idéntica. Ay, es el él maestro. te da una pelelengua de que tú lo llamas. ¡Aquí no es no. El vino que él se tiró me lo tiré yo cuando lo quitaron. Ay, no Dios. sea mala, no. Mira, él hizo un gran trabajo, ¿eh? Sí, porque muchos de estos programas tienen una estadística ahí. 24-14 muy bueno. No, yo muy bueno. Quiero agradecer, porque cuando tú haces una plataforma, aunque nosotros tengamos una visión. Ahí no ayudaba la forma, quizá al fondo sí. No, él es mi hermano, yo quiero muchísimo. Él es un gran ser humano. Pero hay cosas que uno tiene que coordinar con no soy yo no quiero protagonizar nada. Mira, Dios lo sabe. Y es mi compromiso con el presidente. Yo estoy aquí porque yo quiero que todo el mundo me apoye en mi primera jornada. Y quiero anunciarle al país que vamos a estar en Guajimía, en la escuela Juan Bosch, que la eligió la comunidad. Bien. Porque vio que ahí hacía falta muchas cosas y ahí estamos. ¿Qué día va a ser? Queremos el domingo 1 a las 9 de la mañana. Vamos a empezar con un opening, vamos a tener payasos, vamos a tener de todo ahí. Bien. Vamos a tener de todo, va a haber de todo, pero de todo para la gente que necesite los servicios. Ahí va a haber servicios odontológicos, pediátricos, consultas, va a haber de todo ahí. Y con todas las entidades del Estado que han estado apoyando esto, que son muchas y que lo vamos a decir. Gracias por recibir el llamado al deber, a la coordinación y gracias por ser parte de esta nueva visión de que todo lo que podamos hacer, lo vamos a hacer juntos. Y yo necesito el programa que ustedes implementaron, porque yo sé que desde la Procuraduría, Julieta también impulsó muchas cosas y tiene muchísimas cosas que ayudarnos a redefinir. Así es que bien, el llamado, saludo, me tiene loca. El llamado a integrarse. Vamos a hacer esta apuesta por el país, desde esta coordinación, por el país. Olvídese que usted es de un partido, olvídese que usted a alguien le cae mal. Mire, vamos a hacerlo por el país. Y aquí vamos a estar acompañándonos. El acompañamiento va a ser fundamental para mí y vengo hoy a solicitárselo a ustedes. Acompáñennos. Cuenta con que eso. Nosotros vamos a recibir ese acompañamiento contento, con pasión y vamos a dar el 100% para eso. Gracias. El domingo allá en Guajimía.